En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla Impacto del uso de luminarias LED en la contaminación lumínica, organizada por el Departamento de Electrotecnia e Informática de nuestra Casa de Estudios en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Impacto del uso de luminarias LED en la contaminación lumínica. Esta charla será realizada por el profesor Denis Riquelme, ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Se ha especializado en ingeniería en iluminación, fotometría y eficiencia energética. Además, ha realizado asesorías al Ministerio de Energía, a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile, OPCC, en temas relacionados a normativas, recambio masivo de luminarias, mediciones de niveles de iluminación en terreno, eficiencia energética, contaminación lumínica y fotometría, además de participar como expositor en seminarios nacionales e internacionales. Sus áreas de interés son la docencia, iluminación, control en contaminación lumínica, desarrollo de proyectos eléctricos y uso de fuentes de energía renovables. Actualmente se desempeña como docente titular del Departamento de Electrotecnia e Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y es miembro del Comité Español de Iluminación, SEI. Estimado profesor Riquelme, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir presentación. Bueno, primero que nada, gracias por asistir a la charla, en la cual se va a tratar del impacto del uso de las luminarias LED en la contaminación lumínica, donde la charla está puesta en tres tópicos, como está puesta la imagen. Vamos a hablar un poco de los conceptos de iluminación que se van a tratar en la contaminación lumínica para los que no están, los que no saben del área. Luego vamos a hablar un poco del LED, del funcionamiento, y para terminar con el tema de la contaminación lumínica. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que es la luz? ¿Ya? La luz, como dice acá, se define como la luz, como la energía radiante que es capaz de excitar la retina del ojo humano y producir en consecuencia una sensación visual. Esta transferencia se conoce como radiación electromagnética, ¿ya? Donde la radiación electromagnética, como pueden ver en la siguiente imagen acá, es el espectro electromagnético, va desde ondas cortas a ondas largas, ¿ya? Desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Y una pequeña parte de esa radiación electromagnética es el espectro visible, de lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Pueden ver en esta imagen de acá, en esa imagen de ahí, pueden ver que lo que el ojo puede ver es de los 380 a 780 o los colores que podemos percibir. Luego tenemos otro rango que dice, en el lado derecho dice UV o infrarrojo, que eso no los podemos ver, sino lo podemos percibir en el sentido que serían ondas ópticas, radiación óptica. ¿Por qué es importante hablar de esto de la radiación electromagnética? Porque vamos a tocar un tema que es la radiación, la emisión de la radiación espectral de las fuentes, y donde acá entra importancia, donde se concentra acá la mayor parte del azul, es algo que tiene mayor potencia luz como energía de radiación, ¿ya? Como se ve en esta imagen, hay una luminaria de iluminación exterior, que esa iluminación exterior tiene una curva espectral que nosotros podemos percibir, ¿ya? Y también esa emite
emite un rango en el ultravioleta y en el infrarrojo, que nosotros no podemos verlo, ¿ya? Otras magnitudes que se ocupan en fotometría son 4, que podemos ver ahí que es flujo luminoso. ¿Qué sería un flujo luminoso? Es cuando usted enciende la luz en su casa y toda la luz que sale de esa fuente luminosa sería un flujo. En en una dirección, como se puede ver acá, sería la intensidad luminosa que está iluminando hacia el libro. Luego tenemos el otro parámetro que es la iluminancia y la luminancia, que a lo mejor queda mucho más claro en este ejemplo que la luminancia va a ser todo el flujo incidente que llega a mi unidad de área, todo el flujo que me va a iluminar una superficie. ¿Ya? Podemos ver ahí a esta persona que está midiendo cuánto flujo llega a mi unidad de área, que serían los lux, que también va a ser importante en los temas que vamos a hablar, del tema de la sobreiluminación, que son parámetros, pero que vamos a considerar en una PPT más adelante. Y el otro parámetro que tenemos es la luminancia. ¿Qué es lo que es la luminancia? Es todo el reflejo de la luz que ingresa al ojo, ¿ya? Cuando uno se deslumbra, es mucho flujo luminoso que ingresa al ojo. Otros parámetros que también para poder aclararlo es la temperatura de color. Es lo que ustedes ven cuando hay una iluminación, lo blanco o lo amarillo, en pocas palabras, cuando ustedes ven la iluminación antigua que era muy amarilla, que sería muy cálida, y se cambió a la iluminación LED, que vendría siendo una iluminación más fría al principio. Entonces, podemos ver acá en esta imagen, desde derecha a izquierda, que la luz más fría vendría siendo más azul, y la luz más, vamos avanzando hacia el lado izquierdo, que sería una iluminación más cálida, ¿ya? Que tiene menos componente azul, casi nada, y que no daña tanto al ecosistema, hacia las personas. Si lo llevamos en este ejemplo, la temperatura de color para que ustedes puedan llevarlo como a sus casas, lo podemos ver acá en un baño, ¿ya? En esta imagen pueden ver que hay es una sola imagen con distintas tonalidades. En el lado derecho, acá, pueden ver que la luz es más fría. Y acá una iluminación más cálida. Entonces, para que puedan ver como la diferencia, llevar esta temperatura de color, llevarlo a sus casas y poder ver las diferencias de tonalidades entre lo frío y lo cálido. Luego, el LED, ¿qué es lo que es el LED? Es un diodo emisor de luz, que cómo se genera la luz en el LED, que se polariza, ¿ya? Los electrones que comienzan a circular, se alimenta con una fuente continua, un LED. ¿Qué es lo que es una fuente continua? Podría ser una pila o una batería de un auto, ¿ya? Donde empieza a circular una corriente en él, donde van a mover los flujos de los electrones desde el estado N hacia el estado P. El salto o la excitación de un estado a otro, se produce una liberación de luz, que se generaría la luz que nosotros podemos ver en el LED. A modo muy simple, no vamos a entrar mucho en detalle porque la idea tampoco es hablar tan técnico con estos conceptos. Entonces, pasamos ahora, ¿qué es lo que es la contaminación lumínica? ¿Ya? Entonces, la contaminación lumínica es todo el flujo luminoso que va hacia el hemisferio superior, o también una luz intrusa, sería una contaminación lumínica. Por ejemplo, una luminaria una iluminación vial, que la función de ella es iluminar la calzada, pero hay un mal diseño y antes de iluminar la calzada me está iluminando la fachada de un edificio. Entonces sería una luz intrusa. Un sobreconsumo también sería la causa de una contaminación lumínica. Pueden ver en la imagen de acá, donde es del 1 al 9, donde el 1 es con cielo muy limpio, pero mientras más los vamos acercando hacia la ciudad, este cielo limpio ya empieza a perderse las estrellas. ¿Por qué? Porque hay un flujo luminoso de la ciudad que empieza a impedir que nosotros podamos ver las estrellas. Puede quedar más graficado en esta imagen. Por ejemplo, acá podemos ver las personas que están mirando las estrellas, la iluminación vial está completamente apagada, entonces las personas están mirando las estrellas sin ningún problema, pero resulta que si se enciende la iluminación, entonces la persona que estaba mirando acá con el telescopio dejó de ver la estrella porque ahora solamente ve un flujo luminoso, una esfera
que le impide ver las estrellas. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de poder hacer un buen diseño como este, que la luz vaya hacia donde corresponde, que iluminar de 90 hacia abajo y no provoque una difusión hacia el hemisferio superior. Las causas de la contaminación lumínica, una, por ejemplo, que ya lo habíamos dicho, la luz fría, la componente fría, tiene mucha componente azul. Y eso impide la observación hacia los cielos, en las personas también provoca daño y provoca un daño al ecosistema. El otro, tenemos acá la dirección de la luz incorrecta, que acá hay una persona que puso un reflector, una luminaria, que antes de iluminar lo que quiere hacia abajo, el patio, por ejemplo, está iluminando al vecino. Entonces, ¿qué hace el vecino? Empieza a reclamar porque él quiere acostarse, pero al fin y al cabo está como si estuviera de día. El otro, tenemos un horario inadecuado. ¿Por qué? Porque ya en ciertos sectores de la noche, por ejemplo a la 1 de la mañana, empieza a disminuir el flujo vehicular peatonal. Entonces, lo ideal es poder regular esa potencia y para poder regular el flujo luminoso. Y poder regular los niveles de iluminación, que estarían estas dos juntas con la cantidad de luz excesiva. A yo poder regular un horario inadecuado, puedo regular con una potencia y eso me va a poder regular mi cantidad de nivel de iluminación. Y voy a poder ahorrar energía. Entonces serían las causas de la contaminación lumínica. En Chile, como algunos saben, somos uno de los... hay 3 regiones que son una de las regiones privilegiadas, donde está concentrado los observatorios, y existe una norma lumínica que nació en 2012, que es la norma lumínica Decreto Supremo 43 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, los cuales regula la fuente luminosa a instalar en esa zona y también la parte exterior, los niveles de iluminación. En esas hay 3 imágenes, los cuales nos vamos a concentrar en la presentación con respecto a estas dos. Una tiene que ver con mi intensidad luminosa, que no puede esa luminaria emitir flujo de los 90 hacia arriba, tener la iluminación de 90 hacia abajo. Lo otro, la importancia es la emisión de la radiación espectral, que está controlada, que lo vamos a tocar en la próxima PPT, el caso, que está controlado con cierto rango, ¿ya? Me limita en cierto rango que esta fuente luminosa puede emitir en el ultravioleta, en el infrarrojo, con respecto al espectro visible. Y lo otro es que me pone un tope o un techo a los niveles de iluminación, que no puede estar más de ese nivel de iluminación. Es el máximo, el techo que coloca. Entonces, el impacto del LED en la contaminación lumínica lo vamos a ver en tres casos. Un caso es el tema de la emisión de la radiación espectral, el otro un sobreconsumo de energía y vamos a terminar con una reducción del flujo luminoso, que el sobreconsumo de energía con la reducción del flujo luminoso van de la mano, ¿ya? Por ejemplo, acá hay 3 casos, 3 muestras de porcentaje de la radiación espectral, donde se analizaron en el laboratorio de la universidad con un instrumento con un espectroradiómetro. Se analizaron 3 muestras. Una fue un LED PC ámbar con el LED PC ámbar, no con recubrimiento. Luego se analizó una fuente LED de 2700 Kelvin y un LED de 3000 Kelvin. Se analizaron puras fuentes cálidas. Pueden ver en estas 3 imágenes que lo que importa es la reducción de esta componente, especialmente de esa componente. Eso es lo que se busca, poder reducir la componente azul en las fuentes luminosas. Entonces, y con respecto a eso, lo que más interesa en el detalle que está en la tabla, que pueden ver en la tabla derecha, son estos porcentajes. ¿Ya? La normativa en esos porcentajes que yo que marqué ahí exige menor a un 15%. ¿Ya? Tiene un 15%, entonces todas las luminarias cumplirían para ese caso.
¿ya? Porque el LED de 3000 Kelvin de la radiación espectral de ella, haciendo el análisis de la longitud de onda, está bajo un 15%, un LED de 2700 también está un bajo 15%, y un PC ámbar está también en un bajo 15%. Entonces, realizando este análisis, se propone que cerca de los observatorios se clasifiquen por zonas. ¿Ya? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. La zona 4 sería lo más alejado de la zona astronómica, ¿ya? Que sería que mantener la nueva normativa, el criterio actual de la radiación espectral en la zona 4, lo más alejado de un observatorio. Mientras los vamos acercando al observatorio, que este criterio vaya disminuyendo, que la parte que nos interesa, donde está concentrado el azul, vaya disminuyendo, ¿ya? Luego en la zona 2, lo más cercano, vaya disminuyendo para estar ya cerca del radio del observatorio, que la componente azul casi sea cero, que sea menos de un 1% o un 2%, que sea la menor porcentaje posible del azul, que sea casi nada, ¿ya? Entonces, al realizar las mediciones de esas tres muestras, se pueden comprobar que la iluminación tiene que ser cálida, pero entender que acá se analiza la emisión de la radiación espectral, que no estamos clasificando por temperatura de color. Se ha entendido que ya las luminarias de 3000 hasta 3100 cumplirían con con los nuevos criterios normativos, pero es así el análisis espectral de las fuentes luminosas. No estamos clasificando por temperatura. Luego, si lo vemos en la parte hacia las personas, por ejemplo, todo el mundo se acuesta, está con el celular, con un computador o un iPad, una tablet, se va a acostar y antes de poner un filtro a lo que uno está mirando, se mantiene con todo el brillo posible, con la mayor cantidad de azul posible. Entonces, eso afecta hacia las personas por una hormona que nosotros tenemos, una hormona melatonina. Y como dice acá el párrafo, a los 447 nanómetros, que es la región azul, el mayor porcentaje de inhibición de la melatonina. ¿Qué es lo que hace la melatonina? Me regula la función del ciclo del sueño, que es el reloj biológico, el ciclo circadiano que nosotros tenemos. Tenemos un reloj biológico que lo marca el día y la noche. Entonces, nosotros al no colocar un filtro, por ejemplo, ahí está pueden ver ahí está la niña ahí con muerta de frío, pero mirando un brillo tremendo, entonces no se queda dormida nunca. Y en cambio también si lo vemos en la flora y fauna, también afecta en la flora y fauna el brillo de los cielos, porque provoca un deslumbramiento y una desorientación en las aves. Entonces un desequilibrio en la flora y fauna. Si lo vemos en el tema de la iluminación excesiva, en Chile nosotros tenemos normativas que rigen, como en otros países, Argentina, España, Brasil, etcétera, rigen los niveles de iluminación que tienen que haber en la vía pública. Nosotros tenemos un manual de carretera, volumen 6, que rige los niveles de iluminación, un decreto supremo 2 de 2014, para la iluminación vial, un decreto supremo 51 de 2015, un decreto que es para peatonal, o plaza, etcétera, y un decreto supremo 594, que es de la higiene y ocupacional. Entonces, la idea es, esas normativas tienen un nivel máximo y un nivel mínimo, medio y mínimo. Entonces, uno no puede estar más allá de un 20% con respecto al valor mínimo, los niveles de iluminación. Entonces, como la mayoría sabe que desde a fines de 2016 hasta la fecha se han ido un recambio masivo de luminaria con el tema energético, él le ha ingresado fuertemente porque ha ayudado, o se dice que ayuda a la eficiencia energética, a reducir los consumos, pero a la vez ha habido una sobreiluminación con respecto a ese tema. Entonces ahí hay que tener cuidado con respecto a ese punto, porque, por ejemplo, podemos acá el decreto 2 de 2014, que a modo de ejemplo hay una tabla que clasifica las calles. Si las calles son más circuladas por vehículos, por peatones, etcétera, tiene una clasificación. Lamentablemente, al día de hoy, las clasificaciones, ¿cómo se realizan? Los más cercanos
a los municipios, por ejemplo, ya es un P1, entonces tiene que tener un mayor nivel de iluminación. Lo más alejado, en zonas rurales, a lo mejor lo clasifican como 3 o como algunos pasajes, como un P2. Entonces, las clasificaciones son muy subjetivas de la persona encargada del proyecto, cómo las clasifica. Entonces, ahí es importante atender el proyecto desde el principio, para no tomarse ya con el proyecto final, y cuando uno va a hacer una auditoría y encontrarse que un pasaje que debería ser un P4, por decir algo, que no hay mucha circulación de personas, está clasificado como un P2. Entonces ahí hay unos problemas que atender con la persona, lo que están realizando estos cambios masivos, etc. Otro punto que se analiza acá es la luz hacia el hemisferio superior, ¿ya? De acuerdo a la CIE 150 de 2003, habla sobre las limitaciones de los efectos o cómo calcular el flujo hacia arriba de una instalación. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que está la silla, el observatorio de la silla, ¿ya? Y este es un caso de la zona de peaje de la ruta del Garrobo, ¿ya? Que está a frente, más o menos, no a frente, pero en la misma dirección donde está el observatorio, y se hace un cálculo de cuánto es lo que estaría emitiendo hacia arriba, hacia el hemisferio superior, en porcentaje de luz, ¿ya? Entonces, se hizo el cálculo y está, en el caso simulado en el Dialog, estaría emitiendo luz a casi un 11%. Con respecto a la tabla, pues esta tabla, el ED vendría siendo la iluminancia a un metro sobre un proyector. Y la EU es la distancia de un metro bajo un proyector. Entonces, se hace el cálculo, se ponen grillas de iluminación, como lo pueden ver acá, y se hizo el cálculo con el recambio masivo, ocupando los mismos puntos de luz, ocupando luminarias LED, a la misma distancia, ocupando la misma postación, poniendo una cierta potencia, que fueron como de 110 watts, y simulando el caso, en ese punto se obtiene que hay un 11% de luz hacia arriba. Entonces ahí también habría que tener, lo importante es empezar a incorporar estos cálculos en los nuevos diseños o los nuevos proyectos que se estén dando, especialmente en la zona norte. También no podemos hablar que el LED es puro malo, o sea, el LED es bueno en el sentido porque yo puedo direccionar donde quiero la luz, ¿ya? Se pasa por un tema de diseño. Por ejemplo, podemos ver acá que la dirección de la luz está concentrada donde corresponde, pero de las antiguas instalaciones la luz era más difusa. Por lo ideal es que la luz se aproveche donde se desee, el factor de utilización, que el flujo llegue donde corresponde. El otro tema, que es la reducción de potencia, que vendría siendo con la reducción de flujo luminoso. Podemos ver acá que hay una tabla del horario de funcionamiento que es de 4.020 horas anuales, está encendido el alumbrado público, de lo cual el gráfico acá, este gráfico acá mostraría una iluminación con unas lámparas convencionales, unas luminarias convencionales, mientras que el verde con lo de acá sería con una luminaria LED en doble nivel de potencia. Vamos a hacer el caso y tomamos el decreto supremo 2 de 2014, que el artículo 47, si no me equivoco, nos menciona que nosotros podemos bajar hasta un 50%, nos permite en una instalación bajar hasta un 50% el flujo luminoso, para poder bajar los niveles el nivel de iluminación, donde en calle ya donde baja el flujo vehicular, baja la gente, entonces me permite bajar hasta un 50%, me permite bajar de una clasificación, por ejemplo, de un nivel P1 a un nivel P2, ¿ya? Entonces me lo permite el decreto. Entonces, acá se hizo un ejercicio con una luminaria de sodio de alta presión de 250 watts versus un recambio de una luminaria LED de 140 watts. Se tomó una cantidad, 25 luminarias, donde se realizaron
Se realizó, la potencia nominal son 250, mi potencia medida son casi 277 watts. Tengo una potencia de instalación que multiplico los 25 por 277, me da casi como 6,9 kilowatts. Luego, esa potencia, para poder pasar la energía, la multiplico por mis 4020 horas y obtengo que tengo un consumo de energía de casi 28.000 kilowatt hora, que son 27.839. Luego, en el caso 2, se hace el recambio, el mismo ejercicio, pero ahora utilizando un doble nivel de potencia en esa luminaria. Que la misma cantidad de luminaria son una potencia de 140 watts, la potencia medida al 100% es de 141 aproximado, y una potencia reducida al 50% más o menos de 75 watts. Donde tenemos la potencia instalada a 100%, potencia instalada al 50% y saco mi consumo de energía. Y el consumo de energía APP son de 9.947 kilowatt hora. Esos son datos anuales, donde yo puedo ver que bajar de una luminaria de 250 a aplicar una reducción de potencia para poder reducir mi flujo luminoso, pues tengo un ahorro de energía casi de 64%. No vamos a pasar el tema de cuánto es lo que ahorro como en tarifa, cuánto es el ahorro en dinero, solamente vamos a hablar un ahorro de energía, que estoy ahorrando anualmente casi un 64% de energía anual con esa instalación. Entonces, por eso es importante también ver si no hay mucha circulación de vehículos, de personas, puedes bajar a hacer una reducción de potencia que me va a reducir el flujo luminoso. No voy a tirar tanta luz hacia el hemisferio superior. Voy a tener mayor concentrada luz. Entonces, esos son los parámetros importantes. Entonces, el LED en sí me sirve porque el LED, yo digo, acá quiero iluminar con cierta dirección, el LED lo permite, no es como a la lámpara antigua, tradicional, entonces el LED es direccional. Puedo haber una reducción de potencia, que eso va de la mano de la reducción de flujo, y eso va de la mano también de el exceso de sobreiluminar. Entonces, a modo de concluir, lo ideal de la presentación es poder tomar conciencia que en un proyecto de iluminación no basta sola, en un proyecto de iluminación exterior, se debe diseñar considerando siempre el impacto que tendrá en la contaminación lumínica. No solamente considerar en la zona norte, que está regulado porque solo existe los observatorios, que está regulado ese tema, pero hazte pensar también a nivel nacional que es un tema que impacta tanto a las personas como a la flora y fauna. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando uno va a hacer el diseño con los LED, considerar un buen diseño, un buen LED que me pueda compartir un buen aprovechamiento de los recursos. Bueno, eso fue como la presentación del tema. Espero haber aclarado algunas dudas que tuvieran y bueno, las preguntas que quieran ahora. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta interesante exposición. Como usted ya lo mencionó, ahora realizaremos un par de preguntas para que usted nos conteste y pueda resolver algunas dudas. Si alguien también que nos esté viendo quiere hacer una pregunta en este momento, también lo invitamos a realizarla mientras nos responde estas otras dos inquietudes que tenemos. La primera es, ¿cuáles considera usted que son las debilidades que tiene la norma lumínica actual en el marco de todo este tema que estamos hablando? Sí, no, la idea, o sea, no vamos a atacar el tema un poco la norma, la idea un poco que tiene en la parte porque está regulado con todas las fuentes luminosas, regula cuánto es la radiación espectral, la intensidad, etcétera. Un tema que está como hay un vacío, como el tema en la minería, porque no considera los niveles a medir con respecto a la que se nombró el Decreto Supremo 594, que es de higiene ocupacional, que tiene que ver con la seguridad de las personas. Pero entiendo que ya se está también trabajando con respecto, porque se está trabajando con la modificación de la normativa. Entonces es como una debilidad que hay en la parte de la minería, porque obviamente está la seguridad hacia las personas con respecto a ese punto. Perfecto. Entonces, la
seguridad yo creo que también juega un rol fundamental en el tema de las normas, no solo a nivel de minería, también influye en las decisiones que se toman respecto a la iluminación, perdón, de algún sector específico. Por ejemplo, usted mencionaba P2, P4. ¿También hay un factor de seguridad asociado a eso o son independientes? Sí, el tema un poco de la seguridad, no sé caso, se me escucha bien, ¿cierto? El Sí, se tema de escucha bien, la... profesor. Sí, ya. El tema un poco de la seguridad es que lo que pasa que un poco el del P1, P2 tiene que ver un poco con seguridad, pero eh, no es necesario que yo pueda tener un nivel muy alto, porque ¿qué es lo que importa? Tener una buena uniformidad, que no es un parámetro que se consideró acá, que no lo tomé, pero ¿qué quiere decir la uniformidad? Que yo veo un entorno como parejo. Puedo tener un nivel bajo, pero si no veo diferencia, por ejemplo, vulgarmente, como se dice, el efecto cebra, como el paso peatonal, que está como amarillo, oscuro, que no ver eso en una iluminación, que vea algo parejo. Entonces, al yo tener un nivel bajo y una buena uniformidad, no debería crearme un tema de inseguridad hacia las personas. Tengo ¿tú las voy viendo acá en el chat o tú me las haces o da lo Yo te mismo? la voy comentando. Ya. Por ejemplo, Jesús Bobando nos pregunta si se utilizan simulaciones 3D, además de los cálculos, para resolver todas estas mediciones. Por ejemplo, actualmente no se están ocupando, solamente lo que se hace es un diseño del tema de las luminarias cumplan con las clasificaciones P1, P2, P3. Pero, por ejemplo, lo que se mostró de la luz hacia el hemisferio superior, no, ese cálculo no se han hecho en lo que se están solicitando. Entonces sería bueno, como dice Jesús, poder hacer un 3D, que el cálculo vaya acompañado con el diseño. Actualmente, por ejemplo, el SEC está para uno hacer la declaración o inscribir la instalación de alumbrado público, lo está exigiendo, pero solamente agregar como el cálculo lumínico, pero no lo están, es muy específico el tema. Perfecto. También nos pregunta Pedro Carrasco, ¿cómo se puede regular la luminosidad de las paletas publicitarias? Ahí también hay otro Ya. tema que vincula a la Sí, contaminación. el tema de las paletas, bueno, la pantalla, uno hace una medición con un luminanciómetro, que lo que hace el luminanciómetro ve las candelas, cuánto es la luz que refleja. Entonces uno, dependiendo la cantidad de publicidad que vaya pasando, uno mide los colores. Por ejemplo, sale rojo, cuánta es la intensidad que tiene el rojo, el amarillo, etcétera. Entonces uno genera un reporte. Después de generar el reporte, se le entrega a la persona y le dice, mire, tienes que regular el rojo, porque las pantallas son regulables. Entonces uno hace un reporte y le entrega, estas son las condiciones o estos son los colores de la publicidad que tienes que regular, bajar como la intensidad. Perfecto. También tenemos otro espectador que nos pregunta cómo evaluar el impacto en los proyectos, porque él comenta que siempre solicitan evaluaciones en los proyectos de alumbrado público. No sé si le puede dar como algún tip o algún consejo respecto a eso. O ¿Cómo sea, evaluar ese impacto? ¿cómo se evalúa el impacto? Bueno, pues, el impacto, bueno, se evalúa por una parte económica, obviamente, que hay un impacto económico y una parte técnico. En la parte técnico, obviamente la luminaria tiene que cumplir con ciertos requisitos. La instalación tiene que cumplir con ciertos requisitos que son P1, P2, P3, P4. Lo malo que cuando dije yo ahí que las clasificaciones son muy subjetivas. Entonces ese impacto después pasa ya hacia las personas, porque también un poco un tema más subjetivo de repente también. Pero lo ideal es poder clasificar las calles como corresponde por la cantidad de flujo de personas, etcétera. Entonces el impacto es una parte económica, otro parte en la contaminación lumínica, otro impacto en los niveles que deben cumplir también. Porque igual hay más detalle, pero como global. Claro. También nos preguntan si nunca entonces vamos a encontrar luminarias con más de 3000 K en zonas donde se debe cumplir decreto número 43. ¿Eso es así? Lamentablemente no, porque como la luminaria, son recambios de la luminaria, el decreto entró en 2012, pero se vino el 2015 recién a hacer todo como los recambios. Entonces, si uno igual va a instalaciones, va a Antofagasta, por ejemplo, o Serena, se puede encontrar igual con proyectores que están sobre esa, más que nada la idea, bueno, habla de temperatura, pero hablar de la radiación espectral, pero uno
lo lleva a mano con la temperatura de color, pero va a encontrar con mayor a esa temperatura en algunas instalaciones. Lo que se está Y las haciendo dos ahora, últimas, lo que se está digo, haciendo ahora, se está haciendo fiscalización de ya, las instalaciones. perfecto. Y las dos últimas preguntas. Eh, hay una que nos cuestiona si hay la visión tiene una dependencia de la edad. O sea, a lo que quiere preguntar es con qué temperatura de color tiene relación con nuestra visión o no. ¿Hay una relación de eso? Es que el tema de la edad, como los fotorreceptores, el ojo va envejeciendo, entonces para algunas personas es como bien subjetivo, porque algunas personas la iluminación cálida es más agradable, pero en sí las temperaturas tienen que ser más cálidas, no muy frías. ¿Por qué? Porque la iluminación más fría va quemando los fotorreceptores, pero tiene que ver un poco la luz con la edad, van de la mano. No quiero hablar así, decir algo porque no soy muy especialista en el área de visión, por eso no hablo mucho más porque mi especialidad no es la visión, pero va de la mano igual. Entiendo. Y por último, ¿de qué forma las luminarias LED podrían impactar en el funcionamiento de los observatorios del norte de nuestro país? Bueno, la forma que pueden evaluar es que, por ejemplo, el tema de la radiación espectral, las luminarias LED, si no se consideran bien, en lo más cercano al observatorio, que lo ideal que sea la componente espectral azul sea la más mínima, como dije yo, un 1%. Claro, Entonces, eso genera, es un impacto grande hacia el observatorio. El nivel que se esté concentrado hacia el hemisferio inferior de la mayor concentración, eso no hay un efecto rebote. Obviamente el cálculo que se mostró ahí, si yo lo considero dentro de una ciudad, tengo que tomar también la reflectancia de la instalación. Entonces, por eso, respondiendo a lo que dijo Jesús, sería bueno hacer un 3D. Pero la otra, la luminaria, como dije yo, las luminarias LED, en sí los laboratorios los tienen bien, salen las luminarias certificadas para decreto 43, pero lo otro ahora que tenemos que hacer es poder analizar las instalaciones en terreno con respecto a ese punto. y ahora sí que es la última que nos llegó otra, y hartas preguntas para usted. ¿Cómo evaluar el flujo lumínico y luminaria a una distinta altura geográfica? Tal como, ejemplo, a 3.500 metros de altura. ¿Cómo se ve afectada su vida útil? El, Gustavo, el, me pregunta. el tema del flujo luminoso, Uh -huh. a ver, ¿dónde Sí. está? ¿Me la puedes repetir para poder, cómo ¿Cómo decía? evaluar el flujo lumínico y luminaria, dice, a una distinta altura geográfica? O, por ejemplo, a los 3.500 metros de altura, ¿cómo se ve afectada la vida útil de la luminaria y el flujo lumínico? O sea, lo que pasa es que si yo analizar, yo puedo analizar el flujo hacia el hemisferio superior, lo puedo analizar como la fórmula que se mostró. Las condiciones ya de diseño va a depender del diseño de la luminaria en sí, cuánto el soporte que me debía, dependiendo de mi altura, pero no deberían haber problemas con el diseño de la luminaria en sí. Lo que me interesa a mí es poder ver el flujo hacia arriba. Si la luminaria se adecua o no, ya es un tema ya ¿cómo se llama esto? De fábrica, de diseño. Perfecto. Bueno, profesor, le agradecemos todas sus respuestas y participar también en esta charla que estamos desarrollando en la universidad, ¿cierto? Y también le recordamos que pueden revisar toda nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio web www.usm.cl y también revisar nuestras redes sociales donde saldrá constantemente toda la información de las charlas que continuaremos realizando este mes. Gracias por la asistencia a todos ustedes y también, profesor, a usted, muchas gracias por su charla del día de hoy y que tenga muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti. Y bueno, gracias a los que participaron. Que estén bien. Hasta luego.